Bueno, buenas tardes, espero que todas y todos se encuentren bien. Hoy es nuestro último encuentro donde vamos a conversar y analizar juntas y juntos algunos otros aspectos del Evangelio según San Juan que hemos considerado los encuentros anteriores. Como decíamos en el encuentro pasado, es importante cuando uno habla de el concepto de pueblo de Dios en el Evangelio de San Juan, que no aparece la idea o la palabra iglesia, pero sí aparece en forma significativa e importante lo que significa ser discípulo. Y ser discípulo significa ser miembro del rebaño cuyo pastor es Jesús. Estas imágenes de pastor, cordero, que luego Juan lo va a retomar en el Apocalipsis, bueno, aparece aquí en la relación entre el discipulado y el tema de el pastor a quien se sigue, ¿no es cierto? Aparece también el concepto de la vid y la unidad profunda con el viñador, Dios, y con el Hijo, y también la relación de dar fruto como comunidad. La vida de los discípulos en el Evangelio según San Juan está caracterizada por un amor, por el amor. Y el amor, que también Juan lo va a recalcar tanto en las cartas, tiene que ver en este caso con Jesús, quien humildemente va a lavar los pies de sus discípulos en forma de entrega. Otro aspecto que aparece es el tema de la unidad, en lo que hablamos esto de estar unidos y relacionados especialmente, y cuando Jesús ora por sus discípulos, es decir, por la iglesia. Y esta iglesia, aunque no esté la palabra como dijimos, no es una hermandad cerrada, sino que tiene que ver con la misión, y la misión de ser enviado. Al final del libro, cuando se habla de los 153 peces, constituye un símbolo muy importante donde el Evangelio llega a todos, en la diversidad, y la tarea del buen pastor pasa del maestro entonces a los discípulos. Con respecto a el tema del evangelista Juan, es interesante poder analizarlo como un hombre diferente o aparte. Esto en relación con los evangelios sinópticos. A veces pensamos que se habla de 4 testigos independientes cuando uno habla de cada uno de los evangelistas, pero la realidad es que Mateo, Marcos y Lucas, o Marcos, Mateo y Lucas, comparten un amplio bosquejo común en lo que son los evangelios sinópticos. En cambio, la apertura del Evangelio de San Juan, hecha con un lenguaje emocionante y misterioso, acerca a este Jesús, que lo hemos hablado tanto en el primer encuentro, como el verbo hecho carne, y ahí plantea una perspectiva diferente. Al principio del siglo III, Clemente de Alejandría sugirió que este Evangelio era espiritual, pero relacionado con lo corpóreo, especialmente dada o enfatizado en los otros 3 evangelios también. Lo que se percibe es que en el Evangelio según San Juan, con su profunda reflexión sobre la fe y la salvación, se nos muestra a este Jesús como el Dios encarnado, donde hablamos también en otra oportunidad sobre lo yo soy. Es interesante que Juan no ofrece ninguna de las parábolas domésticas de las enseñanzas de los sinópticos. En realidad, muy poco habla de ello, y cuando habla del reino de Dios solamente esta expresión la utiliza una sola vez. Pero sí, en el Evangelio, como lo hace en la primera carta, utiliza los vivos opuestos simbólicos, luz, oscuridad, vida y muerte. Y además, a través de discursos y diálogos teológicos extensos, es el que Jesús encara
al lector directamente y al interlocutor con cuestiones de conocimiento y creencia y aspectos de la vida. Es interesante que, sin contar el bosquejo de la última semana en Jerusalén, donde el evangelista Juan hace un detalle muy pormenorizado en esta parte, algunos relatos que hablan en los evangelios sinópticos, Juan los registra como las señales, lo que hablábamos también en el encuentro anterior, y apunta especialmente a verdades teológicas del ministerio de Jesús. Con respecto a la última semana de Jesús en Jerusalén, a diferencia del Evangelio, los sinópticos, donde plantea en forma más especial también su ministerio y sus visitas a Galilea, en Jerusalén el evangelista Juan muestra que Jesús estuvo varias veces en Jerusalén y por lo tanto era un visitante frecuente y tenía un diálogo muy profundo con los judíos allí antes de la última confrontación. Esto ya aparece en el Evangelio. Como dijimos, el Evangelio de Juan es diferente. Ahora la pregunta ¿es independiente de los otros? Y la realidad es que por lo que se deduce o analiza, al ver en forma profunda, o al leer en forma profunda este Evangelio, es que para Juan ya presumen que saben lo que aparecía en los evangelios sinópticos, que los lectores o a los destinatarios a quien va dirigido este evangelio ya conocían lo escrito, lo relatado en los evangelios sinópticos, o al menos conocía la tradición en la cual se basaba. Por eso no lo cita, sino que lo da por hecho, en forma especial. Algo que es significativo que no aparece la institución de la Santa Comunión como aparece en los otros evangelios, sino que se da el marco de la última cena y el lavado de los pies y el mandamiento del amor. Con respecto a cuál fue la fecha y lugar de redacción, algunos autores dicen que hay rastros del evangelio en los tiempos de Ireneo, aproximadamente en el año 130 al 200 después de Cristo. Pero se supone que Justino, en el año 150, ya conocía y usaba este evangelio, igual que Ignacio en el 115 aproximadamente después de Cristo. Hay un trozo del Evangelio de San Juan que aparece como testigo de esto, y es muy interesante poder verlo y datarlo en la fecha. Lo que sí coinciden casi todos los estudiosos es que el apóstol sí fue el autor, aunque algunos dudaban de ello, sí fue el autor, y generalmente se lo va a ubicar aproximadamente en los años antes del siglo I antes de Cristo, con la redacción más tardía de este evangelio. En cuanto al lugar, todos coinciden que fue en Éfeso, y no parece que hay nada para negarlo en cuanto a esto. Y algunos dicen que Juan vivió en ese lugar, otros consideran que no, pero la evidencia en cuanto a la redacción aparece en el lugar de Éfeso. Los que dicen que no, algunos consideran que el evangelista había sufrido un martirio antes de ese momento. Y con respecto a la última parte del Evangelio, al epílogo propiamente, como dijimos en nuestro primer encuentro, que va del capítulo 20, versículo 30 al 21, versículo 25, podemos ver que en los dos primeros versículos, el 30 y el 31, del capítulo 20, habla la declaración de principios, especialmente de este evangelio. Y aparece en forma especial en todo el evangelio el tema de la combinación del mesianismo y la filiación divina, que resumen el concepto de este Jesús
presentado y encarnado. Y la relación de fe con la vida, uno puede decir que es un resumen de la aplicación de este evangelio. Pero es muy interesante ver lo que sucede en el capítulo 21. Hay dos momentos claves. Uno es cuando Jesús aparece a los discípulos junto al mar, y el otro cuando Jesús habla con Pedro y con Juan. Con respecto al primero, cuando Jesús aparece a los discípulos junto al mar, se ve que los discípulos habían dejado Jerusalén, ¿no es cierto?, luego de la resurrección, y habían vuelto a Galilea. Y es el único evangelista que nombra a el mar de Galilea como mar de Tiberíades. Esto es significativo. Es interesante también que aparecen citados 7 discípulos, es para analizar esto, y es digno de destacarse que aparece el nombre de los hijos de Zebedeo, que concuerda con que Juan fue el autor entonces de este evangelio. Y con respecto a esta pesca milagrosa, uno podría decir que hay una especie de paralelismo con la pesca milagrosa que está en el Evangelio según San Lucas, en otra ubicación, en el capítulo 5. Pero lo que uno puede enfatizar y tiene relación con la misión de la Iglesia en ese momento es que habían pasado la noche sin resultados, y la sugerencia simbólica de Jesús de dónde tendría que dirigir la pesca tiene que ver con, por supuesto, la noche en el sentido espiritual, estas formas de contraposición de día-noche que aparece tan constante, pero también un sentido espiritual donde Jesús transforma la realidad. El que cambia esta realidad es Jesús. El hecho de que los discípulos no reconocieran a Jesús en forma especial hasta después de echar la red al lado derecho del barco es sorprendente. Entonces la pregunta es, si no lo conocían, ¿por qué siguieron su orden? Sí, quizás por esto de estar desesperados buscando una respuesta. Pero el que lo reconoce es el discípulo amado, y esto es un hecho significativo aquí en el Evangelio, que no hizo otra cosa que ir a Pedro y a contarle, y actuó Pedro de la manera que él lo hacía. Hay toques vívidos de lo ocular, la visión ocular de este relato, en relación con la cantidad de recolección de los peces, la distancia de la costa, el fuego con un pez y la orden de Jesús de que llevaran más. La cantidad de peces, como dijimos, muestra que tiene que ver con la diversidad y con el evangelio que llega a todos, no importa el origen, sino que tiene que ver con este mensaje de la gracia de Dios que llega a todo. Y aparece que la tercera vez, en el versículo 14, dice, se relaciona con las apariciones de Jesús, quiere decir que esto tiene relación con lo que aparece en el capítulo 20, es decir, uno como Jesús resucitado, pues, y aquí aparece, dice, la tercera vez. Pero al final del capítulo, cuando Jesús se encuentra con Pedro y Juan, es muy interesante que aparece las 3 preguntas. Y termino con esto, las 3 preguntas que le hace a Pedro: ¿me amas? Y quizás la relación con la negación de Pedro, especialmente, y aquí con otro sentido, y con un encargo, que es el de apacienta mis ovejas, y luego pastorea o cuida, lo que implica la responsabilidad de atender a las ovejas. El primero está dirigido a los corderos, mientras que los otros 2 a las ovejas. Y esto tiene un significado teológico por ciento. Y el final de la nota es que es muy importante, lo dice el versículo 24, que hay que señalar que lo que hizo Jesús es mucho más grande que todo lo que está dicho de él en este libro, que es el Evangelio según San Juan. Así fue muy grato compartir este tiempo, y que el Señor nos guíe y nos bendiga, y su espíritu a cada uno en el lugar donde estemos,
para proclamar el Evangelio de este Dios que se hace ser humano para entendernos y darnos la vida y la vida en abundancia. Muchas gracias.